Hola, buenos días a todos. Me presento con ustedes. Soy la doctora Andrea Almaguer, gerente médico de oncología en Janssen. Y el día de hoy estamos súper contentos participando aquí dentro del Congreso de Terapias Biológicas. Y el día de hoy tenemos con nosotros a la doctora María Teresa Burlón, quien es médica de la Universidad Panamericana en Medicina Interna y Oncología Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene una maestría en ciencias por la UNAM, un fellow de genitourinario y cáncer en programa de la Universidad de Colorado, médico encargado de la Clínica de Atención Integral de Tumores Genitourinarios en el Instituto de Nutrición, investigador nacional SNI1 y miembro del Steering Committee en ASCO Annual Meeting. El día de hoy la ponencia es sobre Real World Evidence, logro de una respuesta profunda y temprana del APE en el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, doctora Aguilar, por esta invitación al curso de terapias biológicas. Es un honor para mí hablar de innovación en el tratamiento de cáncer de próstata, con un particular énfasis en apalutamida. Hoy queremos hablar de datos en el mundo real. Si lograr una respuesta profunda y temprana del antígeno tiene un impacto en aquel paciente con cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Y vamos un poquito a ver la evolución del tratamiento después de algunas generalidades y por qué hoy tratar este tema es tan importante. El estudio Titán, que sin duda alguna es un hito en la historia de cáncer de próstata y que hoy cobra especial relevancia, puesto que vamos a hablar de apalutamida, el análisis de los subgrupos de pacientes y algunas perspectivas futuras y conclusiones con respecto a este tema. Primero que nada, convencerlos que cáncer de próstata es un problema de magnitud mundial, principalmente en Latinoamérica continúa siendo el tumor más frecuente en esta área del planeta, sigue siendo el tumor con mayor mortalidad en hombres en México y de ahí la importancia de tener acceso a tratamientos. Si bien es cierto que en enfermedad localizada podemos tener una recurrencia bioquímica, esta podrá tener una recurrencia como cáncer de próstata metastásico hormonosensible o podría recibir terapia de deprivación androgénica antes de presentar metástasis y desarrollarse un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Adicional a ello, tenemos que entender que independientemente de que el paciente se haya presentado de nuevo o de recaída con enfermedad metastásica, va a desarrollar la inevitable categoría de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Diferenciar estas etapas es muy importante porque en etapas iniciales no esperamos muerte por cáncer de próstata, pero en estas etapas tardías de enfermedad metastásica, enfermedad resistente a la castración, sí asumimos que podemos tener este tipo de desenlaces de muertes por cáncer. Y particularmente en amarillo señalo la enfermedad hormonosensible metastásica de novo, en donde tenemos datos ya no solo de dar ADT, sino de combinarlo con otras terapias. ¿Y cómo surge esto? Sabemos que en la etapa sensible a la castración solo dábamos terapia de deprivación androgénica y en la etapa resistente a la castración parecía toda esta innovación de quimioterapia, inmunoterapia, viraterona, enzalutamida como nuevos hormonales y algunos radiofármacos como el radio 223. Y si bien al principio el manejo era principalmente por el urólogo y nosotros como oncólogos veníamos en la fase tardía de la enfermedad, esto ha venido cambiando a raíz de que nos dimos cuenta que la terapia de deprivación androgénica como único tratamiento en primera línea tiene desenlaces subóptimos. Si bien logra en la mayoría de los pacientes respuestas por antígeno, todos los pacientes inevitablemente van a progresar a resistencia a la castración en 1 a 2 años. En 2 años, 71% de los pacientes habrán progresado o fallecido. De ahí la idea que necesitamos mejorar este desenlace, pues si bien responden bien, progresan de manera rápida con deterioro en la calidad de vida. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, esta idea de mover estos tratamientos activos que surgieron en el escenario de resistente a la castración a un escenario sensible a la castración. Y así aparece primero la quimioterapia, después algunos hormonales como enzalutamida, viraterona, radioterapia al tumor primario en pacientes con enfermedad de bajo volumen y más recientemente tripletes que incluyen no solamente ocupar hormonoterapia con terapia hormonal de nueva generación u hormonoterapia con quimioterapia, sino también mezclar
hormonoterapia, quimioterapia y terapia de deprivación androgénica, que es el triplete. Y aquí particularmente señalo a apalutamida haciendo presencia desde los resultados del estudio Titán 2019. ¿Y qué mecanismos de acción hemos incorporado? ¿Por qué funcionan? ¿Qué es lo que realmente logran estas terapias hormonales? Hemos utilizado la castración quirúrgica y la castración médica con los agonistas y antagonistas de GnRH. Sin embargo, nos dimos cuenta que podíamos utilizar inhibidores del citocromo, como es la viraterona, antiandrógenos, y aquí particularmente está palutamida y enzalutamida, que son antiandrógenos de nueva generación. Y los inhibidores de microtúbulos, como pueden ver, también tienen un efecto directo en el eje del receptor de andrógenos. Como ustedes pueden ver, el receptor de andrógenos se dimeriza o se une a su ligando de andrógenos y tiene que internalizarse al núcleo. En ausencia de este andamiaje de microtúbulos, no existe una eficiente transportación de este receptor a nivel nuclear y por tanto estos antimicrotúbulos, quimioterapia citotóxica como docetaxel y cabazitaxel, se cree que funcionan en gran parte porque tienen un efecto sobre este eje del receptor de andrógenos. Y hemos incorporado algunos otros mecanismos de acción, como es la radioterapia, pensando en esta figura que les muestro primero a la izquierda, donde solamente tengo estas flechas color verde, pensando que el tumor primario puede dar lugar a otras metástasis y estas metástasis a otras metástasis de manera consecutiva, se postuló que la radioterapia al tumor primario podría disminuir este mecanismo de tumor primario a metástasis y por eso se considera como una opción a intentar en enfermedad metastásica. Propiamente nos concierne hoy hablar de que hemos incorporado a la palutamida como un tratamiento en cáncer de próstata y este mecanismo de acción implica 3 puntos muy importantes. Bloquea la activación del receptor de andrógenos, evita la traslocación nuclear del receptor y una vez que está en el núcleo, inhibe la unión del receptor de andrógenos al DNA e impide que este funcione como un factor de transcripción que normalmente daría lugar a factores de crecimiento, migración, antiapoptóticos. Quiere decir que tenemos 3 puntos muy importantes a nivel celular donde actúa la apalutamida. ¿Cómo evoluciona y dónde aparece apalutamida en este gran viaje sobre la mejora en los tratamientos de cáncer de próstata? Pues bien, es cierto, tuvimos en ASCO 2015 la presentación del estudio Charted, un hito en la historia donde por primera vez teníamos una terapia que se adicionaba a la terapia de deprivación androgénica con beneficio en supervivencia global en los pacientes con cáncer de próstata. Posteriormente, esto se confirma en el estudio Stampede y a 2 años aparece el estudio Latitude y el estudio Stampede que favorecen el uso de abiraterona en primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible. A seguir aparece enzalutamida tanto en el estudio ARCS como en el estudio ENZAMET como otra opción para dar duplete en enfermedad hormonosensible y en el 2019 tenemos la publicación de los datos de apalutamida en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible de alto o de bajo volumen y podían haber recibido docetaxel. Y más recientemente tenemos ahora los reportes de qué pasa si combinamos ADT más abiraterona y quimioterapia o si lo combinamos con radioterapia. Y esto habla un poquito de la posibilidad ahora de un triplete, sobre todo en pacientes de alto riesgo con cáncer de próstata metastásico hormonosensible, principalmente de nuevo. Y vamos a centrarnos un poquito en esta noticia del Titán. Definiciones importantes para considerar en cáncer de próstata hormonosensible. Hoy es impensable que no describamos qué tantas lesiones tenemos en cáncer de próstata. Tenemos que decir si es un paciente de alto volumen, qué quiere decir si hay metástasis viscerales, si hay más o igual a 4 lesiones óseas, o si hay enfermedad extraxial. Eso se conoce como mayor riesgo y aquí tenemos la definición de alto volumen, pero también sabemos que hay una definición de alto riesgo por el estudio Latitude, en donde tienen que haber 2 de 3 factores en el paciente que incluyen mayor o igual a 3 metástasis óseas, enfermedad visceral o un Gleason elevado.
Y por supuesto esto cambia de centros de investigación en centros de investigación y en el estudio Stampede se consideró alto riesgo incluso a pacientes M0, es decir, que no tengan metástasis, con 2 de 3 de las siguientes categorías, que son tumor T3, T4, antígeno elevado y glisón alto. Sin duda alguna, la categoría que más ha prevalecido es la del alto volumen del estudio Charted que vimos con el ensayo clínico de docetaxel, y esto nos sirve para enfatizar que el estudio Titán eran pacientes con enfermedad hormonosensible, con más de una lesión o una lesión en gamagrama óseo, buen estado funcional. El docetaxel previo era permitido 6 ciclos nada más y que hubieran tenido la terapia de privación androgénica por menos de 6 meses. Vamos a ver que se estratificaron estos pacientes de acuerdo al Gleason, al lugar en el mundo donde fueron tratados y a docetaxel previo, y se aleatorizaron a recibir apalutamida versus placebo. Importante que el objetivo primario fue supervivencia global y supervivencia libre de progresión, los desenlaces más importantes en estudios clínicos para enfermedad avanzada, y algunos desenlaces secundarios importantes en cáncer de próstata como el tiempo a la quimioterapia, tiempo al dolor, que desarrollen enfermedad resistente a la castración que pueda dar dolor, y evidentemente uso de opioides y eventos esqueléticos. Algunas cosas interesantes del estudio es que evalúan el tiempo a la progresión del antígeno y la supervivencia libre de progresión 2, que son algunos desenlaces que se empiezan a describir en este escenario de cáncer de próstata. ¿Y cuál fue la población de estudio del estudio Titán? Pacientes con similar edad a lo que estamos acostumbrados, 68 a 69 años, buen estado funcional, hay que aclararlo, la mayoría de estos pacientes eran asintomáticos. Vamos a ver que M1 al diagnóstico, es decir, enfermedad metastásica de nuevo, era alrededor del 80%, por lo tanto tenemos mejor representado a este subgrupo de pacientes que debuta con enfermedad metastásica, y los dividimos en alto y bajo volumen, y vean cómo un poco más del 60% de estos pacientes en enfermedad de alto volumen, pero tenemos entre un 30 o 40 pacientes de bajo volumen, que nos permitirá describir desenlaces en este escenario. 11% de los pacientes habían recibido docetaxel previo, y esto es un punto muy importante porque es una primera proporción de pacientes recibiendo secuencialidad de ADT con quimioterapia seguida de un hormonal altamente efectivo. Vamos a ver, estas son las características más importantes, y en los objetivos primarios vamos a ver que eran supervivencia libre de progresión y sobrevida global a 24 meses, y existe una diferencia estadísticamente significativa a favor de apalutamida contra placebo, con un incremento de 20.7% cuando hablamos de supervivencia libre de progresión y casi 9% con términos de supervivencia global. El objetivo primario del estudio se cumple, y vamos a ver particularmente en términos de supervivencia global, hubo entrecruzamiento en el estudio. Bueno, cuando se permite el entrecruzamiento en el estudio, queremos ver un análisis ajustado por este factor, y podemos ver que es mayor el beneficio de apalutamida, con una diferencia a favor de 27.3%, y esto es lo que logra el ensayo Titán, incluso cuando hacemos un análisis ajustado por entrecruzamiento, hay un beneficio en el tiempo de vida de los pacientes. En los análisis de subgrupos siempre es interesante ver que la mayoría de los subgrupos se favorece el uso de apalutamida. En algunos donde puede quedar un poquito más de cuestionamiento es aquellos que tenían enfermedad visceral al diagnóstico, uso previo de docetaxel, y aquellos pacientes que tienen enfermedad de bajo riesgo. Y vamos a analizar un poquito los objetivos secundarios, y en estos objetivos secundarios podemos ver que tenemos pacientes que no han iniciado terapia citotóxica en mayor porcentaje en el grupo de apalutamida que placebo, y retrasar la necesidad de quimioterapia, que el paciente tarde más en requerir quimioterapia, parece algo que va en relación a calidad de vida del paciente. Que se retrase eventos esqueléticos y que se retrase dolor también es de interés. Todavía no hay una diferencia estadísticamente significativa, probablemente la veamos a lo largo de los meses y años, en donde nos damos cuenta que los pacientes en placebo
progresan más rápido y que este beneficio puede verse de manera un poquito más tardía. Adicionalmente, otros desenlaces del mundo real que queremos platicar y son desenlaces clínicamente relevantes. Pacientes sin progresión del antígeno después de tratamiento con apalutamida versus placebo, y vean esta diferencia tan dramática de 26 versus 65%. Y por supuesto, más relevante que la progresión del antígeno, pacientes que no hayan desarrollado resistencia a la castración. Entre más tardemos en que nuestro paciente desarrolle resistencia a la castración, mejor, porque se retrasa este deterioro en la calidad de vida que solemos ver. Y aquí podemos ver un 36 versus un 71% y una diferencia de más de 30% cuando se recibe este tratamiento activo versus solamente la terapia de deprivación androgénica. Y la cinética del antígeno importa. ¿Cómo podemos analizar si el paciente tiene mayor o menor descenso del antígeno prostático? ¿Cuál es su valor más bajo? Y vean cómo podemos definir esta mediana de respuesta al antígeno con una reducción del 50 o del 90% si logramos menos de 0.2 nanogramos por mililitro. ¿Y cuál es el nadir? Y vamos a ver que a lo largo de los meses vamos teniendo un aumento del número de pacientes que logran más del 50% de disminución del antígeno. Si bien al mes 3 ya la mayoría de los pacientes han logrado una respuesta, vean cómo todavía esta puede ir aumentando a lo largo de los meses hasta que se cumple el primer año. Y tenemos un análisis post-hoc sumamente interesante sobre la importancia de tener este descenso del antígeno prostático. Vean aquí la diferenciación en las curvas de sobrevida de supervivencia libre de progresión de acuerdo al descenso del 50% del antígeno con intención a tratar, y vemos que hay un beneficio para aquellos pacientes que tienen una reducción del antígeno sobre aquellos que no tienen una reducción del antígeno. La respuesta del antígeno está directamente relacionada a supervivencia libre de progresión, y aquí podemos ver no solamente el porcentaje de reducción del antígeno, sino aquellos pacientes que logran una disminución profunda del antígeno como un valor neto menos de 0.2 nanogramos por mililitro o aquellos que tienen solo menos de 2 nanogramos por mililitro. Qué tan profunda sea la respuesta del antígeno correlaciona con sobrevida, de tal manera que en el mundo real, cuando nosotros experimentamos estas terapias nuevas como apalutamida, la velocidad, el impacto y la profundidad de la respuesta al antígeno hoy sabemos que están relacionadas con supervivencia libre de progresión. Con respecto a la respuesta profunda del antígeno a 6 meses, también se ha relacionado con la supervivencia libre de progresión en pacientes con apalutamida, y aquí les estratificamos los pacientes que tienen menos de 50% de respuesta al antígeno, entre 50-90 y más del 90% de respuesta del antígeno. Lo importante es no solo que el antígeno baje, sino cuánto baja y que podamos hacer esta calculación a lo largo del tiempo y poderle retroalimentar al paciente sobre lo que esperamos de su pronóstico en los siguientes meses con respecto a esta respuesta profunda. Adicionalmente, volumen de la enfermedad. Es distinto tener un paciente con bajo volumen, un paciente con alto volumen. Esto lo responde el estudio Titán. Ya decíamos que entre 60 a 40% de los pacientes correspondían a alto volumen y bajo volumen respectivamente. Y este análisis presentado en el Congreso Europeo de Urología el año pasado tiene un beneficio en ambos subgrupos con respecto a supervivencia libre de progresión. Se benefician los pacientes de alto volumen y se benefician los pacientes de bajo volumen. Y esto es importante porque en algunos análisis de quimioterapia hemos visto que el grupo de bajo volumen no se beneficiaba tanto de quimioterapia como lo hace el de alto volumen, y aquí tenemos datos más contundentes para decir que este tratamiento innovador de apalutamida beneficia a aquellos pacientes con alto y con bajo volumen respectivamente. Y el desenlace que todos queremos ver, no solamente supervivencia libre de progresión, sino supervivencia global.
Y aquí vemos de nuevo una diferencia estadísticamente significativa a favor del brazo del tratamiento contra placebo en ambos escenarios, tanto alto volumen como bajo volumen, de nuevo enfatizando que apalutamida es una terapia para all comers o todos los pacientes que tienen o debutan con esta enfermedad metastásica hormonosensible. Vamos a ver el volumen de la enfermedad. Con respecto al volumen de la enfermedad, la respuesta del antígeno de acuerdo a volumen puede variar. Vamos a ver a la izquierda los pacientes de alto volumen en términos de respuesta al antígeno solo con ADT y con apalutamida y ADT. Y vean cómo los pacientes cuando tienen apalutamida y ADT logran una respuesta más profunda en las curvas azules que cuando vemos las barras verdes. Definitivamente en alto volumen los pacientes responden mejor con la terapia de combinación y bajo volumen no es la excepción. De nuevo, las barras azules están muy por arriba de las barras verdes, lo cual nos confiere este beneficio independientemente del volumen en ambos grupos de tratamiento. Vamos a ver ahora el volumen de la enfermedad. Sigue siendo importante analizar desenlaces clínicos relevantes. Vamos a ver que hay un beneficio sostenido sin importar el volumen en no solamente los desenlaces principales, sino el tiempo a progresión del antígeno prostático. Cuando estamos hablando del tiempo a que el antígeno suba, los pacientes que tienen ADT más apalutamida logran más tiempo que aquellos que solamente tienen placebo en el grupo de alto y bajo volumen respectivamente. Y ya comentábamos un desenlace que nos encanta como oncólogos, retrasar el tiempo a la resistencia a la castración medido en este estudio como tiempo sin documentar resistencia a la castración en los pacientes. De tal manera que esto enfatiza que se da un beneficio no solamente en los objetivos primarios, sino en los objetivos secundarios en los pacientes tanto de alto como de bajo volumen en este estudio, en particular con apalutamida. El efecto de docetaxel. Mucho hemos hablado de que tenemos la posibilidad de recibir docetaxel con ADT, tenemos la posibilidad de recibir ADT con hormonoterapia, ya sea apalutamida, enzalutamida o abiraterona. No tenemos estudios clínicos o ensayos cara a cara. Sin embargo, el estudio TITAN tiene un análisis muy interesante de docetaxel porque aproximadamente entre el 10 a 11% de los pacientes que entraron al estudio de TITAN habían recibido docetaxel antes de entrar al estudio de apalutamida. Estos pacientes en particular, cuando son analizados, tienen más enfermedad de alto volumen, es una característica de esta población y vamos a ver que en este análisis de subgrupos sobre si se favorece con docetaxel previo o no, cruza la unidad, de tal manera que todavía no sabemos el valor real de utilizar esta secuencialidad hasta ahora que tenemos un poquito más datos del estudio PIS-1. Recordar que el estudio PIS-1 fue con abiraterona más quimioterapia, de tal manera que esto es un poquito beneficio en términos de que ya tenemos datos de sequencialidad y el estudio TITAN incluyó a esta subpoblación que había recibido ADT más docetaxel. En beneficio en supervivencia global ocurre en aquellos pacientes que recibieron solamente ADT más apalutamida, pero también en aquellos que recibieron ADT más docetaxel y posteriormente apalutamida. Esto es principalmente el análisis en toda la población y posteriormente pacientes con enfermedad de alto volumen. Es un porcentaje pequeño, 11%, pero uno de los primeros datos de esta secuencialidad de tratamientos en cáncer de próstata hormonosensible. En conclusión, un poquito, el uso de docetaxel previo al inicio de apalutamida no tuvo impacto en desenlaces oncológicos y esto es importante porque las terapias de combinación fueron, por ejemplo, muy tóxicas en el estudio ENSAMED de enzalutamida. Análisis por edad. En el mundo real podemos indicarle apalutamida a cualquier paciente independientemente de la edad. Da lo mismo si es un paciente de 60 que de 90 años. Vamos a ver este análisis de supervivencia global y supervivencia libre de progresión de apalutamida y vamos a ver cómo existe un beneficio para todos los pacientes con mayor beneficio en pacientes de menos de 65 años y entre 65 y 79 años.
y a mayor edad es importante entender que se pierde un poquito esta significancia estadística, se cruza la unidad en la categoría de pacientes de más de 80 años y también en este análisis presentado por el doctor Shen se vio una mayor ocurrencia de eventos adversos en aquella población de más de 80 años. Es importante platicar de esto porque generalmente nuestros pacientes de cáncer de próstata son pacientes de edad avanzada. Cosas adicionales, ¿qué reciben nuestros pacientes después de recibir apalutamida en el mundo real que les damos una vez que progresan a esta terapia de primera línea, que en realidad les da entre 33 a 39 meses de control de la enfermedad? Y vamos a ver que en el grupo de placebo, estos pacientes pues podían recibir entrecruzamiento, pero en el brazo de apalutamida, ¿qué reciben principalmente estos pacientes? De manera esperada, la mayoría reciben docetaxel, pero muchos de ellos también reciben abiraterona o enzalutamida y en menor porcentaje reciben radio 223 y sipeleucel, muy probablemente asociado a las complicaciones logísticas de prescribir un radiofármaco y a la poca disponibilidad de esta inmunoterapia sipuleucel. Vamos a ver que sigue existiendo esta idea de resistencia hormonal entre agentes antiandrogénicos y por eso hoy día muchos en la práctica decimos quimioterapia después de un tratamiento hormonal, pero nos hacen falta estudios de secuencialidad. Tenemos algo que se llama supervivencia libre de progresión 2. Este es un desenlace novedoso que no se reportaba antes, que ahora se reporta en el estudio Titán. Los pacientes se aleatorizaron a recibir apalutamida o placebo y cuando progresaban reciben una línea subsecuente de tratamiento y vuelven a progresar. Esta segunda etapa del tratamiento se llama supervivencia libre de progresión 2. Existe un análisis post-hoc de acuerdo al tipo de terapia subsecuente que reciben estos pacientes y lo que podemos tener es pacientes sin eventos adversos en este evento progresión 2 y ¿tardan más o no tardan más los pacientes en apalutamida versus placebo de poder tener segunda progresión? La respuesta es sí. Aquellos pacientes que recibieron apalutamida en primera línea, independientemente de qué tipo de tratamiento reciban después, parecen tardar más en tener una segunda progresión y si bien es un desenlace exploratorio, habla de la importancia de tener un muy buen bloqueo androgénico desde el diagnóstico de esta enfermedad. Aquí era evidentemente necesario hacer un análisis post-hoc de acuerdo al tipo de terapia subsecuente, si había sido taxano o si había sido hormonal, y en este caso en particular vean cómo hay un beneficio en supervivencia libre de progresión 2 de acuerdo al grupo hormonal. Existe una diferencia también estadísticamente significativa de acuerdo al valor de P si el paciente recibe taxano. Entonces, parecemos haber definido un beneficio en un objetivo secundario, supervivencia libre de progresión 2 a este momento. Exposición a tratamiento. A 44 meses de seguimiento, el 51% de los pacientes del brazo de apalutamida continúan con tratamiento. Vamos a ver que la mediana de duración es de 39.3 meses con esta primera línea. ¿Qué queremos decir y qué queremos enfatizar con esto? Que más de 3 años el paciente está respondiendo a una primera línea de tratamiento, lo cual es increíblemente bueno cuando recordamos la gráfica que yo les presenté, en donde el 70% de los pacientes habrían muerto progresado a 2 años cuando solamente damos ADT. Este es uno de los desenlaces más importantes a resaltar del uso de terapias hormonales modernas. Y con respecto a los eventos adversos, decir que tienen un muy buen perfil de seguridad. Si bien los eventos adversos son más comunes en apalutamida que en placebo, vean cómo la diferencia no es tan grande y vean cómo la progresión de la enfermedad es súper alta en el grupo de placebo versus en el grupo de tratamiento, y de aquí la importancia de exponer a los pacientes a un tratamiento hormonal de ADT más terapia antiandrogénica de nueva generación en el diagnóstico de enfermedad metastásica hormonosensible.
Toxicidad, nunca podemos escaparnos de hablar de esta parte, puesto que esto habla de calidad de vida. La mayoría de los pacientes que les presenté que entraron al estudio eran ECOG 0, pacientes asintomáticos. No queremos darles un tratamiento que les ayude a vivir más, pero que pueda ser deleterio en términos de la calidad de vida por los eventos adversos. Y vamos a ver un poquito de especial interés. Vemos 40 versus 22% de la aparición de eventos adversos. Vamos a ver que el rash en términos de grado 3, que es significativo, puede ser frecuente en apalutamida. Generalmente este depende de nuestro soporte como médicos en indicar antihistamínicos, esteroides y emolientes tópicos para que baje este rash en los pacientes, y generalmente es transitorio. Puede haber fracturas 6% versus 4% en placebo y en apalutamida, lo cual traduce que muchas de estas fracturas es el componente óseo de deterioro que ya tiene el paciente por tumor, por terapias hormonales, por falta de vitamina D y fosfonatos, que ha sido reportado muchas veces en estos ensayos clínicos, y de aquí la relevancia que demos terapia de soporte. Adicional a esto vemos caídas, inclusive podemos tener caídas en el grupo de placebo más que en apalutamida, eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares. Eventos de toxicidad importantes a platicar con nuestros pacientes, y vamos a ver un poquito estos eventos de especial interés a lo largo de los meses. Y vamos a ver que la toxicidad acumulada en términos de eventos adversos prácticamente no difiere. Recuerden que muchos de estos pacientes que están en placebo, de pronto vemos fracturas por progresión y es difícil decir si son asociadas al medicamento o asociadas a la progresión de la enfermedad. Hay fatiga y puede ser fatiga por progresión. Y vamos a ver un poquito evento por evento específico. Lo más importante, tenemos un poco más de rash en el grupo de apalutamida que en placebo, el evento acumulado de fracturas, el evento acumulado de caídas sin tanta diferencia y el evento acumulado de desórdenes cardíacos. Y todo esto nos interesa platicarlo y documentarlo porque al final del día queremos demostrar que apalutamida, siendo prescrito en pacientes básicamente asintomáticos, ECOG 0, es bien tolerada y mantiene la calidad de vida. Placebo está representado en rojo, apalutamida en azul. Vean cómo tenemos dos escalas muy importantes, el FACT-P y la escala europea, y en esta podemos ver a lo largo de los meses que prácticamente estos puntos se siguen a lo largo del tiempo y no hay una diferencia entre los grupos en cuanto a deterioro en calidad de vida, a pesar de estar agregando este fármaco antiandrogénico de nueva generación, y que este fármaco logra desenlaces favorables en supervivencia. Si bien tiene eventos adversos, tiene un perfil de seguridad adecuado y mantiene calidad de vida a lo largo de este reporte de 25 meses en el estudio TITAN. Análisis de dolor y fatiga. Dolor y fatiga son dos puntos muy importantes de la queja en la consulta diaria en los pacientes con cáncer de próstata. El tiempo al dolor importa y el tiempo a la fatiga importa. Y este es un análisis POSOC en donde vemos a los pacientes con apalutamida ADT en azul, y vean cómo las líneas azules tienden a estar más a lo largo del tiempo del paciente, es decir, pasan más meses con esa línea azul, que es decir que tardan más en tener dolor, tardan más en tener dolor que interfiera con actividades diarias, tardan más en tener dolor que afecte su estado de ánimo, que interfiera con su trabajo, relaciones personales o calidad de sueño o disfrutar la vida. Y con respecto a la fatiga, de igual manera, el dar el duplete, la doble terapia, retrasa el hecho de que la fatiga se presente y que ésta interfiera con trabajo, actividades, caminata, relaciones y el disfrutar la vida del paciente. Apalutamida retrasa el tiempo al deterioro de forma significativa y no se encontraron cambios en fatiga. Determinantes moleculares. Muchas veces quisiéramos saber si tenemos algún grupo de pacientes que responde mejor o no responde mejor. Existe un análisis exploratorio, como muchos de ustedes ya saben, ya es fácil tener tejido y poder medir de acuerdo al Decipher Genetic Group, que es una plataforma genética de varios genes mRNA, que está diseñada para predecir el riesgo de metástasis. Se puede utilizar en este grupo de pacientes. De hecho, este es un análisis exploratorio del grupo del TITAN.
Se estratificaron a los pacientes en base a si son luminales o son basales y en base a la actividad del receptor de andrógenos. Aquí vemos la población de acuerdo al biomarcador en los diferentes desenlaces y correlaciona con algunos desenlaces importantes. Todavía no estamos en un punto en donde podamos medir cada uno de ellos para poder decir el mayor beneficio, pero la idea de este análisis exploratorio es que a lo largo del tiempo tengamos herramientas moleculares para definir quién tendrá mayor profundidad de la respuesta. Y una de las cosas que vienen a la mente es tenemos dos antiandrógenos de nueva generación muy parecidos, los dos con estos tres mecanismos de acción de ser antagonistas del receptor de andrógenos, evitar su transporte al núcleo y evitar que se unan al DNA como factor de transcripción. Y este es un estudio retrospectivo de la vida real y propiamente encamina a diferentes centros que han dado apalutamida o enzalutamida en enfermedad hormonosensible y el tiempo a la respuesta de reducción del 90% del antígeno. Vean cómo tenemos aquí 12 meses graficados, tenemos una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los 6, 12 meses y todo el tiempo de seguimiento. Este es un estudio del mundo real donde se evidencia que apalutamida logra respuestas más tempranas, es decir, el antígeno prostático va a bajar más rápido y más profundas del antígeno prostático específico. Esto es un análisis sumamente interesante, dado que ya hemos platicado el día de hoy sobre la importancia de la profundidad de la respuesta, dado que este impacta en desenlaces como supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Por lo tanto, ver una mayor respuesta temprano y más profunda definitivamente es importante cuando estamos hablando de antihormonales en cáncer de próstata. ¿Cómo compararlos? ¿Cómo decidir uno a uno? Es algo difícil. Vean cómo tenemos docetaxel en azul, abiraterona en naranja, radioterapia solamente para enfermedad de bajo volumen, enzalutamida y nuestra última combinación apalutamida en términos de supervivencia libre de progresión, supervivencia global, y vean el resultado que tenemos a favor de cada uno de ellos. Particularmente, queremos decir que ninguno de estos estudios tiene comparaciones cara a cara, son ensayos independientes y mucha de nuestra decisión va a venir de acuerdo al perfil de toxicidad del fármaco, la comunidad de administración, las preferencias del paciente y el perfil de toxicidad. Propiamente, apalutamida tiene su reporte ya en términos de beneficio en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, ya decíamos, para toda la población, incluido bajo y alto volumen. Vamos a ver cómo escoger y qué escoger con respecto a estas terapias. Y muchas veces tenemos que plantearnos como médicos cuál es el volumen de la enfermedad, si se trata de una enfermedad recurrente versus de novo. Ya hemos visto que la quimioterapia no tiene tanto beneficio en enfermedad de bajo volumen y en enfermedad recurrente de bajo volumen sobre todo. El beneficio es mayor en enfermedad de novo y en enfermedad de alto volumen. Particularmente para apalutamida tenemos demostrado un beneficio en enfermedad tanto de alto como de bajo volumen. Tenemos síntomas y comorbilidades del paciente que evidentemente deben de hablar de las características del paciente y qué tipo de fármaco para nosotros es mejor. El perfil de toxicidad y con respecto al perfil de toxicidad, saber que aquellos pacientes que tengan eventos adversos cardiovasculares, que tengan neuropatía, podrían no ser mejor candidatos para hormono, no los mejores candidatos para quimioterapia. La edad sin duda alguna es un factor que incide en la capacidad que tendremos de indicar, por ejemplo, fármacos citotóxicos, el estado funcional del paciente y la tolerancia a los medicamentos. Por supuesto, difícil de aterrizar, siempre una discusión sin fin en países con recursos limitados como nosotros, el costo. El costo de una terapia versus la otra puede ser diametral, el costo del docetaxel, que incluso ya es genérico, comparado con las nuevas terapias, es algo a denotar en países en donde no necesariamente tenemos acceso universal a estos fármacos, recursos disponibles, que tanto podemos tener erogación de recursos 40 meses continuos de este tipo de fármacos,
La vía de administración, que sin duda cuando platicamos con nuestros pacientes, tener una vía de administración oral siempre es superior a tener una vía de administración intravenosa, las logísticas de transporte, lo que ya vivimos con el COVID y otro punto importante, duración del tratamiento. La duración del tratamiento siempre es importante platicarla con el paciente porque estamos hablando alrededor de 3 años de una terapia hormonal combinada inicial cuando hablamos de enfermedad metastásica hormonosensible. Es una decisión compartida y esto siempre lo enfatizamos porque a veces pareciera que podemos escoger nosotros únicamente, pero son muchos detalles a platicar con el paciente, mucho sobre calidad de vida, efectos tóxicos a tolerar, secuencialidad de tratamiento que va a recibir después, decisiones en cuanto a costo y tiempo de vida. En conclusión, tenemos evidentemente cada vez más estrategias en cáncer de próstata metastásico hormonosensible a decidir. Estas múltiples estrategias de tratamiento han mejorado el desenlace en cáncer de próstata y esto lo hemos visto en los desenlaces más importantes como es supervivencia global, supervivencia libre de progresión, pero también en desenlaces secundarios. Vamos a ver que tenemos desenlaces robustos, clínicamente relevantes, que son la calidad de vida, los eventos adversos y hoy en el mundo real hemos platicado particularmente de la importancia del tiempo al dolor y la importancia del tiempo a la fatiga en nuestros pacientes. El retrasar la aparición de síntomas sin duda es algo muy importante en estos pacientes. Es efectiva sin importar el volumen de la enfermedad. Y hoy hemos pasado un buen rato de la charla presentando estas diapositivas de enfermedad de alto volumen, enfermedad de bajo volumen, en donde independientemente del volumen en el Congreso Europeo de Urología, se dieron los datos a favor de supervivencia global y libre de progresión en los pacientes de alto y de bajo volumen y los desenlaces secundarios también son superiores en los otros pacientes. Punto importante con apalutamida, es uno de los fármacos más recientes reportados en combinación con los pacientes y por tanto ya está disponible en México y es una posibilidad adicional para nuestros pacientes. No tenemos ensayos cara a cara para decir qué es mejor, si quimio o hormonales y dentro de los hormonales, abiraterona, apalutamida o enzalutamida. Importante conocer la molécula, importante conocer el perfil de seguridad. Y vamos a hablar de un punto importante de la vida real que hoy comentábamos, que es la profundidad de la respuesta del antígeno. A más profundidad de la respuesta del antígeno, normalmente logramos que estos pacientes tengan respuestas más profundas, mayor supervivencia libre de progresión y esto ha sido ya definido como un marcador pronóstico. Recordemos el análisis exploratorio que presentábamos hoy de enzalutamida versus apalutamida. Apalutamida parece lograr respuestas más tempranas, más profundas. Perspectivas futuras. ¿Qué va a pasar a futuro? No sabemos muy bien cuál fármaco elegir primero, cuál secuenciar, pero tampoco sabemos las combinaciones entre fármacos activos, qué resultado van a dar. Una de las perspectivas más importantes son los resultados del estudio PIS-1, sobre todo en pacientes con enfermedad de alto volumen, la posible combinación de ADT más tratamiento hormonal más quimioterapia y por definir si la radioterapia se debe adicionar o no a estos pacientes que debutan con enfermedad metastásica. Sin duda alguna, para mí es un gusto hoy haber participado en este curso de terapias biológicas con un tema sumamente interesante, donde el doctor Aguilar no me dejará mentir. Tenemos muchos tratamientos innovadores. Pasamos del tratamiento de privación androgénica y quimioterapia a tener hormonales altamente efectivos de nueva generación. Se vienen radiofármacos, no solo radio 223, sino lutecio. Adicional a ello, tenemos inmunoterapia como sipileucel y la indicación de inhibidores del punto de control en pacientes con alteración de microsatélite y probablemente aquellos que tengan carga mutacional elevada está en evaluación, pero es un escenario mucho más rico en terapias disponibles para una enfermedad que sigue siendo mundialmente muy frecuente y particularmente en México sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en hombres. Muchísimas gracias por poder presentar hoy el papel de apalutamida
Y doctora Aguilar, estoy con usted para la discusión y las preguntas que se hayan podido suscitar del tema. Bueno, pues felicidades, doctora. Realmente una síntesis muy buena sobre este tipo de temas, porque luego no es fácil llevarlo, pero como tú bien dices, a veces esto se parece ahorita desafortunadamente lo que está el tema de la guerra. Cuando ven cómo se preparan los pilotos y saber qué proyectil van a disparar para saber qué van a hacer, más o menos se parece lo que tenemos que hacer aquí. Como tú bien dices, tenemos que escoger, seleccionar bien cuál es el punto y en qué momento estamos. Ahorita yo quisiera que levantaran la mano, ya estábamos viendo con la doctora Almaguer, para que levanten la mano y hagan las preguntas, las personas que estén de acuerdo y hagan las preguntas en forma oral con su micrófono. Pero mientras ya me dieron el micrófono, pues déjenme hacer la primera pregunta. Fíjate que un problema que tenemos, cuando decía el ejemplo del piloto, pues el piloto ve lo que tiene que hacer y tiene que tomar una decisión. El problema con nosotros, en la parte de oncología médica, es que nosotros dependemos de otro servicio que se llama urología. En general, muchos de estos pacientes son vistos por los urólogos y ellos tienen una forma clínica de interpretar a veces todos estos resultados, porque al final, como tú estabas exponiendo al principio de tu charla, es cómo los van a clasificar y cuál grupo van a clasificar. Entonces, la pregunta específica es, ¿cuál sería tu sugerencia? Porque esto parte en las etapas iniciales. ¿Cómo se va a seleccionar el paciente? ¿Quién lo debe seleccionar? Y sobre todo, ya que lo tenemos en la parte de selección, también dijiste otro tema muy importante, es la disponibilidad de medicamentos. En este momento en las instituciones, ¿cuál sería tu sugerencia? Muchas gracias, doctor. Creo que sin duda alguna es algo que coincide más como tratar de adaptar nuestros recursos a la realidad. A veces tenemos el nivel de evidencia. Si nosotros no tuviéramos restricción de recursos, la verdad es que mi sugerencia sería empezar con terapia hormonal combinada con terapias hormonales de nueva generación, sea viraterona, palutamida, enzalutamida. Las curvas de supervivencia a largo plazo son mejores para esta combinación. Con quimioterapia parece haber un beneficio inicial muy bueno, pero a largo plazo se va perdiendo porque no tenemos ese bloqueo sostenido constante del receptor de andrógenos. Entonces, número uno, la respuesta parece más sostenida cuando se hace duplete de hormono-hormono que cuando hacemos hormono-docetaxel. Segundo punto importante, calidad de vida. Calidad de vida se conserva con docetaxel, pero si hay un deterioro inicial cuando estamos en las primeras aplicaciones de tratamiento. Entonces, si fuera por calidad de vida sin tener que restringir a recursos, de nuevo, se sigue favoreciendo el dar ADT con hormonoterapia en lugar de ADT con quimioterapia. Entonces, particularmente los dos enlaces más importantes de supervivencia y calidad de vida, si no tuviéramos que elegir por recursos económicos, mi sugerencia sería dar un hormonal, no quimioterapia. En nuestra situación tenemos que recordar que la quimioterapia sigue siendo efectiva. El costo de 6 ciclos solamente de docetaxel es mucho menor que el de poder dar un hormonal altamente efectivo por, recordemos, 39 meses es lo que tuvimos de mediana de duración de la terapia de apalutamida. Recordar que este costo por casi 3 años y fracción suele ser sumamente alto y no accesible a todos los pacientes. Entonces, recordar que todos los pacientes deben de ser valorados por lo menos para recibir tratamiento con ADT y quimioterapia. En un escenario de restricción de recursos, yo recomiendo dar ADT con quimioterapia y esto era equivalente a dar ADT con hormonales. Hoy día tenemos más duda, doctor, y tengo que dejarlo muy en claro, porque ya tenemos estos estudios de secuencialidad, el 11% de los pacientes en Titán, otro porcentaje de los pacientes que están en el estudio de enzalutamida, que habían recibido quimioterapia, hormonoterapia y después reciben un hormonal. Y el estudio PIS-1 que ya habla de la potencia del triplete, ¿no? De la potencia de decir, vamos a darle a estos pacientes ADT quimio y se mantienen con abiraterona. Entonces, es una terapia subóptima el dejar solamente al paciente con ADT y quimio. Lo ideal sería, si es de alto volumen, ADT quimio y mantenerle un tratamiento hormonal de mantenimiento, por lo que vimos en el estudio PIS-1, pero en ausencia de recursos económicos para dar un tratamiento hormonal sostenido, sí sugiero dar hormonoterapia más docetaxel. Los costos de 6 aplicaciones de docetaxel son bajos, la calidad de vida, aunque un mínimo deterioro al inicio, se mantiene y la toxicidad es manejable para pacientes incluso de edad avanzada. Muchísimas gracias, doctora. Oiga, y una pregunta, el manejo de estos eventos adversos de rash y tiroides, ¿usted qué opina?
Mira, Andrea, cada uno de estos hormonales va a tener ciertas características de eventos adversos muy similares y otros que difieren un poco. Evidentemente, si hablamos de abiraterona, pues tenemos el potasio, la hipertensión, las pruebas de función hepática. Si hablamos de enzalutamida, pues tenemos estas alteraciones cognitivas que describen los pacientes como lentitud mental, alteraciones en memoria, etcétera. ¿De acuerdo? Si hablamos un poquito de apalutamida, que es uno de los fármacos más nuevos, que estamos menos familiarizados con él con respecto a los otros dos, ha aparecido el rash, como comentaba a lo largo de la plática, el rash suele ser evanescente, suele aparecer al principio del tratamiento, suele controlarse con antihistamínicos, esteroides y emolientes tópicos y depende mucho de la capacidad del oncólogo de entrenar a su paciente a detectarlo si aparece, avisar tempranamente y implementar el tratamiento adecuado. Generalmente los pacientes que hacen rash más complicados se confunde con intoxicación, no lo diagnostican y avanza a grados más avanzados, pero hay que explicarle al paciente desde el primer día que se prescribe el tratamiento que esto puede llegar a aparecer y la mayoría de las veces resuelve pasados los primeros meses. Sabemos que tenemos descrito ahora el tema de tiroides, ¿no? Que puede haber distiroidismo en estos pacientes que reciben apalutamida. Hay que recordar que dentro de los análisis de sangre pidamos pruebas de tiroides, algunos cada 3 a 4 meses quizás, de acuerdo a la clínica del paciente, para detectar a aquellos pacientes que puedan tener distiroidismo. Las alteraciones en las pruebas de tiroides para nosotros nunca han sido un impedimento terapéutico, es algo muy simple de sustituir, no constituye un evento que para nosotros sea grave, pero importante tener en cuenta. Y fracturas y caídas, por eso les puse pues esta tabla, ¿no? Del efecto del placebo, el efecto de la palutamida. Muchos de estos pacientes en placebo reportan fatiga, reportan caídas, reportan fracturas porque están progresando, Andy. Y entonces en estos pacientes de pronto se trata de asociar el evento adverso al tratamiento cuando en realidad podría ser la propia progresión de la enfermedad. Entonces lo que ya hemos enfatizado muchísimas veces en el paciente de cáncer de próstata, saludos, es indispensable medir niveles de vitamina D, suplementarlos, que tengan suplementación de calcio, actividad física y por supuesto bifosfonato o antirresortivos óseos en estos pacientes son una indicación absoluta cuando tenemos una indicación de hacerlo por osteoporosis o por fractura previa o por evento esquelético relacionado. Muchísimas gracias. Oiga, y justo hablando de los pacientes, de nosotros del lado médico sabemos justo que la respuesta del antígeno con APA es rápida y es mucho más profunda, pero ¿qué pasa con el paciente? O sea, ¿usted cree que esa respuesta del antígeno para el paciente tenga algún impacto psicoemocional más bien? El antígeno prostático es algo con lo que los pacientes de cáncer de próstata aprenden a vivir y muchas de sus emociones están relacionadas al nivel del antígeno, ¿no? Lo hemos visto en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración M0, aunque no haya metástasis, el saber que el valor del antígeno está aumentando es sin duda un detonante de ansiedad. Desde el punto de vista médico es un detonante de preocupación porque habla de carga tumoral no controlada. Entonces, definitivamente parece que el hecho de que podamos tener una respuesta más profunda, creo que lo más importante es que correlaciona con supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y evidentemente sí se prevé que el hecho de tener esa respuesta más profunda y sostenida no solamente tenga un efecto real en calidad de vida y tiempo de vida, sino probablemente también psicoemocionalmente en el paciente de cáncer de próstata que aprende a vivir con esto día a día. Totalmente. Oye, tenemos otra pregunta, justo, por qué decidir o en qué momento se decide que se debe iniciar con la palutamida? En realidad, no podemos decidir que vamos a iniciar con apalutamida. Tenemos la decisión de ofrecerle al paciente hormonoterapia más quimioterapia o hormonoterapia con abiraterona, enzalutamida o apalutamida. En realidad no tengo ningún estudio cara a cara para poder decir que hay un nivel de evidencia 1 que es superior ENSA, superior AVI o superior a palutamida. Lo que sí podemos decir es algunas características clínicas que nos ayudan a elegir uno u otro. Lo cierto es que hoy en día apalutamida solamente está aprobado en enfermedad
metastásico hormonosensible y en resistente a la castración M0. No lo tenemos aún en el escenario resistente a la castración metastásico, pero seguro lo tendremos por los ensayos clínicos que ya están corriendo. Pero hoy día, si indicamos apalutamida en primera línea de una enfermedad metastásica hormonosensible, tenemos ya la aprobación de abiraterona y enzalutamida en etapas más tardías de la enfermedad, que es el escenario resistente a la castración metastásico. Entonces, indicando apalutamida inicialmente, no perdemos la posibilidad de la indicación de los otros dos fármacos. Si indicamos alguno de los otros, abiraterona o enzalutamida, no podemos indicar apalutamida después, pues que no tiene una aprobación aún en ese escenario resistente a la castración metastásico. En realidad, hoy día creo que depende mucho del acceso que tengamos a los medicamentos, depende mucho del perfil de toxicidad que tenga el paciente. Por ejemplo, si tiene daño hepático, no dará abiraterona. Si tiene caídas muy frecuentes, probablemente estaremos más en riesgo si prescribimos Enza-WAP y preferimos ABI. Depende mucho del perfil de toxicidad que tenga el paciente para recibir uno u otro, el acceso y evidentemente la familiaridad que vayamos teniendo con el fármaco. Por eso es importante enfatizar que apalutamida es un medicamento hormonal con muy buen perfil de seguridad y de muy fácil uso, al igual que los otros dos hormonales. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más tenga alguna pregunta y quiera abrir su micrófono. Tienen que hacer su manita para que los puedan ver y les permitan el acceso al micrófono. Mientras está en esto, mientras alguien ves alguna pregunta, doctora, oye, doctora, fíjate que hay un escenario clínico y quería ver si tú lo considerabas entre seguir utilizando algunos de estos nuevos medicamentos que tienen razonablemente un buen control y un efecto secundario razonablemente tolerado, entre el uso de radios 23 y lutecio, la combinación. ¿Tú consideras que hay un escenario clínico donde pueda hacer una mezcla de estas combinaciones? Yo sé que el costo sería prohibitivo, pero ¿en algún escenario clínico tú lo vislumbras esto? ¿Que se combinen ambos, doctor, radio 223 y lutecio al mismo tiempo? No. Apalutamida o radio 223 o lutecio o alguna de estas opciones. De radio 223 con abiraterona, de hecho ya teníamos datos y de hecho fue un estudio en donde tuvimos muchas fracturas y por eso la EMA puso una alerta, pero sin duda alguna radio 223 ya existe la iniciativa de combinarlo con abiraterona o enzalutamida. Con respecto a lutecio, hay que aclarar que el estudio Vision, recientemente reportado como plenaria en ASCO y recientemente aprobado por la FDA para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, que hayan recibido por lo menos un hormonal y por lo menos una línea de quimioterapia, ya se aprobó y en esta aprobación los pacientes recibían lutecio y muchos de ellos recibían otro hormonal al mismo tiempo, en este caso enzalutamida o abiraterona. De tal suerte que sí, parece que el uso de lutecio ahorita está aprobado tanto en monodrogas si el paciente no está recibiendo otra terapia activa y en uso concomitante con hormonales altamente efectivos. Entonces, sin duda alguna, la indicación ahorita de lutecio, por ejemplo, un paciente que viniera en tercera línea después de falla abiraterona, después de falla docetaxel, si vamos a prescribir lutecio, mi recomendación sería prescribir lutecio con enzalutamida o con el hormonal que el paciente no haya recibido, tal como lo hizo el estudio Vision. De hecho, una crítica cuando se analiza este estudio es que probablemente estamos viendo actividad de dos fármacos, ¿no? El tratamiento hormonal y el tratamiento de lutecio. ¿Cuál es el que da respuestas más profundas? Es difícil de saber, pero hoy por hoy es como estuvo diseñado el estudio, como está la aprobación y si el paciente no ha recibido tratamiento hormonal al momento de prescribir lutecio en tercera o cuarta línea de tratamiento, yo sugiero que se haga con el hormonal altamente efectivo al mismo tiempo que el lutecio. Combinar dos radiofármacos, eso creo que sería completamente inoperante, es decir, combinar radio 223 con lutecio, porque recordemos que van a los sitios de actividad ósea y uno de los principales efectos de toxicidad que puede haber con ambos radiofármacos es esta toxicidad medular con anemia, trombocitopenia, neutropenia y evidentemente a mayor carga tumoral, mayor efecto colateral, por lo que parece que combinar ambos radiofármacos no será algo viable, ¿no? Por el momento, combinar radiofármacos con quimioterapia también parece difícil por este mismo razonamiento y teoría de la toxicidad hematológica y parece que lo que vamos a ver es combinación de estos radiofármacos con tratamiento hormonal, que es una combinación con un perfil de seguridad mayor. Bueno, pues
No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos llegando al final de nuestro tiempo. Doctora Almaguer, creo que ha sido una plática. Te felicito, doctora, una plática extraordinaria. Creo que los temas muy concretos, muy claros, y además creo que seguimos aprendiendo con todo esto. Diría el doctor de la Garza ayer, comentaba y decía que había temas nuevos que también estaba aprendiendo. Yo creo que todos estamos aprendiendo con estos congresos. Vale la pena mantenerlo. Muchas gracias por el apoyo a Janssen, doctora Almaguer. Ok, la pregunta que nos mandan es, con base a la población mexicana y sus comorbilidades en un paciente obesogénico con riesgo cardiovascular alto, ¿cómo tomamos en consideración los tratamientos como ENSA o APA? Entonces, cuando hay un riesgo cardiovascular alto, sí hay que estratificarlo. Estos pacientes requieren electrocardiograma, evaluación cardiovascular, tratamiento con aspirina si es necesario, control de lípidos si es necesario, control de la glucosa si es necesario. Si el riesgo cardiovascular es alto y el paciente está descompensado, lo ideal es esperar que el paciente se compense antes de empezar apalutamida o enzalutamida. Recordemos que tenemos hasta 16 semanas para empezar el duplete de tratamiento o incluso más. Tenemos hasta 6 meses en algunos de los ensayos que los pacientes ya habían recibido terapia de deprivación androgénica. Entonces yo diría, en este escenario en particular no hay una prisa, es decir, no es de riesgo muerte que el paciente empiece el hormonal en ese mismo día. Tenemos el tiempo suficiente para poder evaluar al paciente, indicar las terapias que puedan compensar esa falla cardiovascular y estar seguros que no la vamos a descompensar. Sin duda alguna, docetaxel no es una quimioterapia citotóxica que particularmente sea cardiotóxica, sin embargo, también implica aplicación de volumen, edema y todo, y es otra posibilidad en pacientes de alto riesgo cardiovascular que tuvieran mucha dislipidemia descontrolada. La mayoría de los pacientes, Andrea, en mi percepción, si son evaluados oportunamente, podemos trabajar en esos 2-3 meses en poder compensar su riesgo cardiovascular, tener controladas estas medidas e iniciar enzalutamida o apalutamida una vez que hayamos logrado ese control. Lo que no podemos hacer es indicar el medicamento sin haber evaluado el riesgo, sin haber puesto las medidas de control cardiovascular y entonces potencialmente generar una cardiotoxicidad mayor en el paciente. Y tenemos tiempo. Estos pacientes son pacientes asintomáticos que generalmente debutan o progresan una enfermedad metastásica, pero tenemos semanas para poder empezar el tratamiento. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues creo que sí eran todas las preguntas y me uno a las felicitaciones del doctor Aguilar y a los agradecimientos por este simposio y por esta charla. Muchísimas gracias tanto a usted como al doctor Aguilar también por toda la gestión, toda la logística de este simposio del Congreso y pues en efecto nos vemos más al ratito. Gracias, Andrea. Para mí ha sido un placer hablar de innovación en cáncer de próstata, que sigue siendo un tema de salud muy relevante y estas nuevas terapias sin duda mejoran los desenlaces de nuestros pacientes. Que tengan muy buen día.